Bueno, pues vamos con más contenidos en la actualidad del programa de este martes y bueno, ya saben nuestros oyentes que nos gusta y mucho aprender de temas jurídicos, de asuntos que en nuestro día a día nos ocurren y siempre echamos o miramos y decimos, ay, si yo tuviera un amigo o una amiga o un familiar que me ayudara con esto. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues en el que tienen mucho que decir los abogados y que nos puede pasar a todos o que nos puede haber pasado a todos, que es el tema de los ficheros de morosos. Ahora hablamos un poco del tema, pero como siempre que tenemos un asunto de este tipo relacionado con lo jurídico, con el derecho, acudimos a los profesionales de un equipo jurídico en la calle Federico Mendizábal, ya lo saben, aquí en Jaén Capital. Y hoy tenemos en el estudio a dos de sus representantes que nos han acompañado. Por un lado a Manuel Espinosa. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Virgilio. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo en el programa Hoy por Hoy Jaén, siempre para ayudar al oyente con temas, como yo decía, que están muy de actualidad, que son del día a día, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, este que traemos hoy, además con la especialidad de que viene Maite, que es la especialista que tenemos en el despacho, pues está ardiente completamente en el orden del día y muy vigente y que afecta a muchísimas personas, muchísimos ciudadanos que cuando se ven en esta situación no saben cómo actuar o dónde tienen que acudir. Bueno, lo decía Manuel, Maite Espinosa es nuestra abogada hoy, que va a estar también aquí con nosotros. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Te pone más nerviosa algo de esto o un juicio? ¿Dónde te pasas más nervios? Bueno, ninguna de las dos cosas, ¿no? En cualquier caso, ya después de la experiencia, lo que independientemente de los nervios, lo que nos interesa es, pues bueno, llegar a la gente e intentar solucionar problemas que entendemos que pueden surgir en su día a día y que muchas veces pues la gente se ve un poco maniatada. ¿Tenéis mucho trabajo con esto de los ficheros de morosos? Sí, la verdad es que están entrando muchos asuntos en el despacho, además teniendo en cuenta un poco la situación económica en la que nos encontramos, pues bueno, que hay mucha gente que está pasando apuros, que puede encontrarse con algunos importes que deben por algún tipo de concepto y pueden encontrarse con estos problemas. ¿Cómo no, o por qué nos pueden incluir en un fichero de morosos? Y ahora hablamos un poco de regulación y hablamos de qué tenemos que hacer, pero no sé, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, impagos, ¿no? De una factura de algo, ¿no? No sé, ¿cuáles son las principales causas para incluirnos aquí? Efectivamente, los clientes se ven en estas situaciones porque tienen alguna deuda pendiente, porque existe algún tipo de cantidad, algún tipo de importe que no han satisfecho y entonces, pues bueno, el acreedor se facilita los datos personales de estos deudores a ficheros de morosos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado, en primer lugar, y para ver si se cumplen los requisitos que la ley exige para facilitar estos datos personales en este tipo de ficheros y luego, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que si nos vemos en esta situación tenemos herramientas tanto extrajudiciales como judiciales pues para que nuestro daño pueda verse reparado. Nosotros debemos algo, vamos a poner el ejemplo, una factura de luz y la empresa que nos reclama el dinero directamente nos incluye en un listado de morosos, en un fichero de morosos. ¿Por qué? ¿En base a qué nos pueden incluir ahí? De acuerdo, pues vamos a poner un poco, vámonos a lo que es la práctica del día a día. Por ejemplo, una factura indebida, se debe un importe de dinero y ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, se supone que si se cumplen los requisitos legales, previo un requerimiento previo, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, te tienen que mandar un burofax, un requerimiento por escrito en el que se te avise de que se debe esa deuda, pues ante la falta de atención por parte del deudor, pues se facilitan nuestros datos personales a ficheros de morosos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema con el que se encuentra el cliente es que muchas veces no se ha realizado ese requerimiento previo, que es un requisito legal, y por ejemplo va a pedir financiación en una situación en la que la necesite, va a pedir un préstamo personal, un préstamo hipotecario, a solicitar una tarjeta de crédito y se encuentra con la sorpresa de que la entidad de crédito le deniega el importe que necesita para su día a día con la excusa o con la realidad de, mire usted, no podemos atender su necesidad de financiación, puesto que nos salta que usted está en un fichero de morosos y entonces usted tiene poca credibilidad financiera. Ninguna entidad va a darnos crédito si previamente estamos incluidos en un fichero de morosos. ¿Hay alguna cantidad a deber
para que te incluyan? ¿Es un requisito también una cantidad mínima? Efectivamente, hablamos de requisitos y uno de los primeros requisitos que establece la ley es un importe mínimo, y hablamos de importes mínimos muy bajitos, porque desde 50 euros podemos vernos incluidos por un importe tan pequeño en un fichero de morosos. Muchas veces nos pensamos que es una cantidad más grande, pero desde 50 euros ya nos puede, si se cumplen los otros requisitos que estás contando, si se envía ese burofax y demás, podemos estar dentro. ¿Qué requisitos más, aparte de los 50 euros? Pues tenemos que cumplir el requisito del importe mínimo, tenemos este requerimiento fehaciente que tiene que hacerse por escrito, pero además no es un requerimiento fehaciente por el mero hecho de que lo recibamos por escrito. En ese requerimiento tenemos que ver cuál es el importe concreto que debemos, tanto de principal, intereses, cualquier otra comisión que se nos haya podido cobrar, y además en el propio requerimiento tiene que aparecer la advertencia de: oiga usted, si no obedece al requerimiento, si no salda su deuda, puede verse usted inserto en un fichero de morosos con las consecuencias que eso negativas puede conllevarle. Otro de los requisitos, además, es que son 4 meses lo que tiene que transcurrir como mínimo desde que se recibe ese requerimiento previo hasta que se produce esa inclusión efectiva, ¿vale? Tenemos que tener también en cuenta de los importes que se reclaman, porque estamos hablando de una deuda que tiene que ser una deuda líquida, una deuda vencida y una deuda exigible. Si estamos hablando de un importe que previamente haya sido discutido con el acreedor o que no esté claro, no estamos hablando de una deuda que sería exigible. Y luego otro de los requisitos muy importantes que tenemos es el tema de la prescripción. Es decir, nuestros datos personales pueden estar insertos en un fichero de morosos hasta un plazo máximo de 5 años. Y esto con independencia de que en ese plazo de 5 años esa deuda haya sido satisfecha o no. Es decir, yo puedo tener una deuda, no haberla satisfecho, pero en el momento en el que mis datos hayan estado 5 años, automáticamente tienen que ser expulsados de ese fichero de morosos. Esos son los requisitos, podemos decir, básicos para que estemos en presencia de una inclusión legal. Y de las inclusiones que hay en los ficheros de morosos, fíjate qué pregunta. ¿Hay muchas que no cumplen los requisitos? Pues sí. Maite, para eso estáis vosotros. Pues sí, hay muchas que no cumplen los requisitos, porque lo que muchas veces nos comentan los clientes es que para el caso de que le hayan avisado previamente por algún medio, porque ya hemos dicho como muchos se encuentran con el pastel cuando van a pedir crédito, estamos hablando de requerimientos que se hacen telefónicamente, que te llama el típico teleoperador: mire usted, debe este importe, usted lo tiene que pagar. Incluso, espérate, porque hay algunos que han recibido hasta, por decirlo así, amenazas de: oiga usted, que si no paga vamos a acudir directamente a la vía judicial y vamos a ir a por usted. Muchos de los requerimientos que se hacen son de esta forma, ¿eh? Entonces muchas veces se incluyen y se facilitan datos personales nuestros sin tener que hacerse. Oye, que quede claro que no estamos animando aquí a nadie a que no pague, sino que simplemente que conozcamos nuestros derechos. Nuestros derechos. Exactamente. Bueno, aquí yo, si me permitís, sí, hay un matiz, Virgilio, que también estamos hablando, partiendo de la base o prejuzgando de la preexistencia de una deuda, sea vencida, exigible y líquida, pero normalmente lo que se discute en un tanto por ciento muy alto de los procedimientos es que no existe tal deuda, claro, sino que el ente, el que nos ha incluido en ese fichero, después de los requisitos que ha descrito aquí mi compañera, ha inscrito una deuda que no es que se discutía, sino que no existía y por eso no se abonó, porque la sorpresa de muchos clientes dicen: no, pero sí, es que yo, mucho. Claro, yo tenía todo pagado, yo esto, si yo terminé o hice, por ejemplo, si son en contratos de telecomunicación, de la operadora de telecomunicaciones, pero bueno, si yo hice la portabilidad de mi número y tal, y yo había liquidado, o la empresa que me facilitó la portabilidad decía que se encargaba ya de hacer los trámites de cambio de titularidad, etcétera, normalmente esa deuda no existe.
pero se nos ha incluido. Estamos hablando de que estamos en una cantidad mínima de 50 euros, que es lo que establece la Ley de Protección de Datos para estar incluido en el fichero. Y luego las entidades, hemos hablado de las telecomunicaciones, pero también hay las propias entidades bancarias, que son las que luego obstaculizan la vía del crédito por esta inclusión en los morosos, también tienen determinados contratos que modifican sus propias condiciones, establecen comisiones que a lo mejor no se abonan, uno deja con esa entidad o con un microcrédito que le han abonado unas comisiones que no le correspondían porque no las tenía firmadas en su contrato, termina la relación comercial con esa entidad, con esa de microcrédito o con otra entidad prestamista, esa entidad que cobraba esas comisiones indebidas te incluye en el fichero de morosos y luego te encuentras otra vez también con ese problema y volvemos a las mismas. Con lo cual, aquí hay que ser, como ha comentado mi compañera, desde el inicio tomar una actitud activa y saber que todas estas incursiones en la mayoría de los casos no cumplen con la Ley de Protección de Datos. Hemos hablado de los requisitos y podemos decir que en un tanto muy elevado de los casos no existe. Y luego, en el caso de que se haya incurrido, siempre cabe la posibilidad de entrar en una negociación, si realmente eso es así, y si hay una deuda pues, o no la hay, pues será una cuestión que habrá que resolver con la entidad que te haya incluido en ese fichero. ¿Y qué reclamación podemos hacer, Maite, en caso de que no se cumplan los requisitos? De acuerdo, como hemos anticipado, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos contra el determinado fichero para que elimine nuestros datos. Luego también tenemos que dirigirnos contra la empresa que ha facilitado nuestros datos. Y luego, si esto ya no surte efecto, pues tenemos que acudir a la vía judicial. ¿Con qué tipo de procedimiento? Pues bueno, según establece el 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, interpondríamos un procedimiento ordinario por la materia, porque este tipo de procedimiento se lleva a cabo con independencia del importe del que estemos hablando. ¿Por qué este tipo de procedimientos? Pues bueno, porque son procedimientos que se llevan a cabo cuando se vulneran derechos fundamentales de la persona, como es el derecho al honor. Porque cuando estamos en presencia de una inclusión indebida, lo que se está atentando directamente es contra el derecho al honor de la persona. Entonces, pues bueno, entendemos que es un tipo de procedimiento que nos presta más garantías para lo que es demostrar esta vulneración de nuestro derecho al honor, el daño concreto que se nos ha ocasionado y pues bueno, para poder determinar la cuantía indemnizatoria que corresponderá en función de todos estos elementos que estamos hablando. Bueno. Además, por añadir, el artículo, estas demandas vienen sustentadas en el artículo 1902 del Código Civil, que viene a decir que toda persona que por culpa o por negligencia haya ocasionado un daño a otra persona está obligado a reparar ese daño y, por tanto, a indemnizar a la persona por el daño ocasionado. Y aquí también, cuando hablamos del quantum indemnizatorio o del daño realmente causado o que uno puede reclamar por esa circunstancia, dice, ¿y qué podemos reclamar en estos casos? Porque, si está la deuda, pues al final me estoy defendiendo o estoy atacando por una inclusión, por un microcrédito, por una deuda supuesta de 50, 60, 100 euros o de una cantidad nimia, ¿qué pido? ¿Una indemnización multimillonaria? Parece que no casa eso, ¿no? Bien, pues aquí lo que hay que manifestar es que sobre el quantum indemnizatorio, lo que tenemos que saber es que la inclusión en el fichero es muy nociva, porque a ese fichero accede muchísimas entidades con las que nosotros estamos en el tráfico jurídico normal. O sea, acuden con personas jurídicas con las que nosotros estamos contratando, ya sea entidades bancarias, entidades de radiocomunicación, cualquier tipo de empresa que quiere saber de nuestra solvencia, acude al fichero, deja su huella, por ejemplo, si yo estoy en el tráfico jurídico y soy una empresa y resulta de que me han incluido en el fichero, pues a lo mejor ese fichero, cuando yo pido los datos, pues lo han consultado 10, 15 o 20 empresas con las que yo estoy dentro del tráfico jurídico y donde mi honor, mi fama, mi calidad, mi prestigio y mi solvencia y liquidez de cara al tráfico jurídico se está poniendo en cuestión. Y ahí es donde está la indemnización y donde yo,
puedo valorar mi perjuicio de cara a mi imagen pública y como consecuencia de eso exigir los derechos. Y otra salvedad más respecto de los requisitos que hay en este tipo de materia. Cuando nosotros contratamos con la empresa que luego nos incluye en los ficheros, la ley de protección de datos exige que yo haya firmado el consentimiento para que utilicen mis datos, y es una carga de la probatoria que tiene que acreditar la entidad con la que que me ha incluido en ese fichero, si me ha incluido correctamente, de que yo autoricé y di mi consentimiento en su momento, porque aquí también cabe una reclamación a través de la Agencia de Protección de Datos para exigir y reclamar el derecho. O sea, con esto lo que tenemos que decir que las herramientas que tiene el ciudadano son muy potentes a través de la Agencia de Protección de Datos y a través de la jurisdicción ordinaria para que grandes empresas que con estos temas con mucha facilidad nos ingresan en un fichero sepan y estén advertidas de que el ciudadano sabe cómo defenderse y cómo ejercitar sus derechos. Bueno, pues ha quedado perfectamente explicado. Tanto Manuel como Maite lo han explicado muy bien y hemos conocido más de un tema que nos puede, como decíamos, tocar a todos. Así que atentos y bueno, pues una explicación muy necesaria de Maite y de Manuel. Tenemos que terminar. Maite, Manuel, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Radio Jaén. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Virgilio. Vamos a continuar con más Hoy por Hoy Jaén. Venga.